Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como todos los días, para conocer quién es Jesús en nuestra vida. Querida Melissa, ¿cuál es hoy el tema tan importante que Jesús nos quiere enseñar? El tema del día de hoy es ¿qué dice un no cristiano sobre Jesús? Entonces vamos a repetir todos juntos, queridos chicos, ¿cuál es el tema del día de hoy? ¿Qué dice un no cristiano sobre Jesús? ¿Qué dice un no cristiano sobre Jesús? Y vamos a ver entonces algunos personajes. Pero para eso, como siempre, vamos a escuchar la palabra de Jesús. Primero, ¿qué nos dice la Biblia? Tenemos muchos testimonios de personas que no eran judíos, que no estaban en el judaísmo, que no eran discípulos de Jesús, pero tuvieron una experiencia tan cercana de Jesús y después se dan cuenta de que Jesús verdaderamente es alguien muy importante. Jesús que se presenta y ellos descubren que es el Salvador. Muy bien, queridos chicos, vamos a escuchar como siempre a nuestras compañeritas. Queridos niños, escuchemos atentamente la palabra de Dios que nos leen nuestras amiguitas. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Desde entonces, Jesús empezó a proclamar este mensaje: renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está ahora cerca. Mientras Jesús caminaba a orillas del mar de Galilea, vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al mar. Jesús los llamó: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, y escuchamos siempre lo que nos dice Jesús. Qué lindo que es estar atentos, saber lo que Jesús nos dice y a través de su palabra con este tema tan importante. Querida Melissa, ¿cuál es el tema de hoy? ¿Qué dice un no cristiano sobre Jesús? ¿Qué dice un no cristiano? Alguien que no se ha bautizado, alguien que no está en la iglesia, pero sin embargo que escucha de Jesús, que lee sobre Jesús y que le conoce a Jesús. Es decir, que le conoce a cada uno de los cristianos. Y entonces dice, estos son los cristianos, pero tenemos que escuchar qué dicen ellos de Jesús. Vamos a volver nosotros enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Esclavos destinados. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos.
En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como siempre nosotros estamos en este camino, queridos chicos, queridos niños, para aprender tantas cosas de Jesús. Y hoy con un tema muy importante. Melissa, por favor, ¿cuál es este tema tan importante que estamos nosotros aprendiendo con Jesús? ¿Qué dice un no cristiano sobre Jesús? ¿Qué dice un no cristiano sobre Jesús? Vamos a repetir, queridos chicos, nuestro tema. ¿Qué dice un no cristiano sobre Jesús? Para ver un poco, a ver qué dice este no cristiano sobre Jesús. Bueno, entonces vamos a escuchar ahora algún personaje importante. Escuchemos el testimonio de un no cristiano. Gandhi fue un maestro de la India muy espiritual y promotor de la no violencia. Gandhi nos dice: a mi juicio, Jesús fue una persona inigualable, porque vio la verdad y supo expresarla. Qué lindo, queridos chicos. Fíjense, alguien que no es cristiano, Gandhi. Él entonces, que era un maestro de espiritualidad, él mira, siente, escucha y sabe quién es Jesús. Y dice de Jesús que fue un maestro verdaderamente inigualable. Quiere decir que Jesús marcó huellas en la vida de la humanidad, porque Él es Hijo de Dios para nosotros. Pero para uno cristiano que no estaba en esa espiritualidad cristiana, sin embargo, se da cuenta y dice: pero este Jesús es una persona inigualable, una persona importante. Vamos a seguir escuchando algo más. Gandhi nos sigue diciendo: Jesús redimió los pecados de los que aceptaron su enseñanza, siendo para ellos un ejemplo infalible. Por el ejemplo, se quedó en letra muerta para los que no se esforzaron en cambiar la vida. Queridos chicos, se dan cuenta. Quiere decir que Jesús es un maestro, dice, inigualable por una parte, infalible por otra parte. Quiere decir que no falla, quiere decir infalible, que no falla si nosotros le seguimos. Pero después dice muy bien también que para muchos quedó en letra muerta, en el sentido de que nosotros decimos que sabemos muchas cosas de Jesús, pero después no lo ponemos en práctica. Después hacemos lo que queremos, volvemos a caer en el pecado y volvemos a ser, entonces, queridos chicos, como si no hubiésemos escuchado lo que nos dijo Jesús. Pero qué interesante, un no cristiano como Gandhi, que nos habla de Jesús, nos dice que nosotros podemos seguirlo y que verdaderamente Él redime a aquellos que lo siguen de verdad. Muy bien, queridos chicos, vamos a volver nosotros enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, iniciamos nuestra jornada con la palabra del Señor. Estamos en este día reflexionando desde el libro del Éxodo, capítulo 11, del 10 al 12. Y luego vamos al versículo 14. Matarán un cordero al atardecer. En aquellos días el Señor dijo a Moisés y a Aarón en Egipto: este mes será para ustedes el principal, será para ustedes el primer mes del año. Digan a toda la asamblea de Israel:
El 10 de este mes cada uno se conseguirá un cordero o un cabrito para la familia, una para la casa. Si la familia es demasiado pequeña para terminarlo, que se adjunte con el vecino de casa. El animal se repartirá según el número de comensales y lo que coma cada uno. Y lo comerán así, ceñidos con el cinturón, las sandalias en los pies, el bastón en la mano. Y lo comerán rápidamente porque es la Pascua del Señor. Entonces, aquí estamos leyendo, queridos amigos, la preparación de la Pascua, es decir, esa liberación, ese salir. Anástasis se dice en griego, resurrexit en latín. Ya oro ala ñande acaña mañana un lleva la ñande yara y ñandeina. Hay que estar preparados, preparen. Y aquí incluso el Señor te pone fecha, hasta por decirlo así, hora, en ese lugar, para que podamos dar ese salto cualitativo también en nuestra propia vida. Diga tú ñande la ya pitao pepe siempre gina como esclavos. Ñande yara y cuame ñande homoipe ñande popes ahí ñande dale puaque ñaca puaque mañaque. Eje shakwa que va esa base ay menen diejina ambos hasa paiten de la andere conteme mía anese hanwa pendere coebaiwi la eguerecono lleva la te coebaina y ponai upeala ñande yara he ñande upeala ña henduana upea ari ñande yaguatana haya pope te coepahu. Vamos a pedir esta gracia al Señor, esto que Moisés hoy está viviendo con el pueblo, porque les dice cómo tienen que hacer. Todo esto que encontramos aquí es un camino y es un proceso de liberación. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y así como escuchamos en esa primera parte de este personaje tan importante también de la espiritualidad de la India, Gandhi, ¿qué decía de Jesús? Ahora escuchemos a una santa, una gran madre de la India, a pesar de que ella nació en otro lugar, en Yugoslavia. Vamos a escuchar el testimonio de Madre Teresa de Calcuta. En este momento, esto nos sirve como unas preguntas importantes, porque la pregunta que les hago, queridos niños, es ¿quién dicen, en este caso, Madre Teresa de Calcuta de Jesús? ¿Qué nos escribe desde su experiencia? La Madre Teresa de Calcuta, religiosa yugoslava que consagraba su vida a los más pobres y desamparados del mundo, nos dice sobre Jesús. Jesús es la palabra hecha hombre. Jesús es el pan de vida. Jesús es la víctima inmolada por nuestros pecados en la cruz. Jesús es el sacrificio ofrecido en la Santa Misa por los pecados del mundo y por los míos. Jesús es la palabra que debe ser proclamada. Jesús es la verdad que debe ser dicha. Jesús es la luz que debe ser encendida. Jesús es la vida que debe ser vivida. Jesús es el amor que debe ser amado. Jesús es la alegría que debe ser compartida. Y Jesús es la paz que se debe dar. Muy bien, queridos niños, ¿se dan cuenta? Tantas hermosas definiciones que nos habla Madre Teresa de Calcuta, esta religiosa de la Yugoslavia, lo que nos dice de su experiencia, queridos niños. Ahora la pregunta en esta catequesis, así como aquellos que no le conocieron a Jesús, aquellos que no estuvieron como discípulos de Jesús, y como Madre Teresa de Calcuta, alguien que vivió la presencia de Jesús, la pregunta ahora para nosotros es, ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para vos? Muy bien, queridos chicos, queda ahí esa preguntita y cada uno de ustedes me tiene que responder. Y nosotros nos vamos despidiendo. Hoy con este tema tan importante que estuvimos reflexionando en nuestra catequesis, Melissa. ¿Qué dice un no cristiano sobre Jesús? ¿Qué dice un no cristiano sobre Jesús? Pero nosotros que somos cristianos, ¿qué decimos de Jesús? Vamos a poner nuestras manitos así, queridos niños,
y vamos a rezarle a nuestra madrecita que le ha conocido muy bien a Jesús. Y María sí que nos puede decir quién es Jesús, quién es su Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Chau, chau, queridos niños.